烧上哈上go，晚上哈莫西go，晚景你，今天是4月23号，星期六。Buenas noches México, buenos días China. Bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet, primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español y primer programa chino de la televisión mexicana, su servidor Vicente. Hoy, 22 de abril de 2016, continuamos en la tercera parte, haciendo de su conocimiento la información relevante del 23 de abril de 2016. La primera nota se intitula Estados Unidos no tiene calidad moral para evaluar derechos humanos de otros países. Estados Unidos no tiene la calidad moral para evaluar los derechos humanos de los demás países, mientras existen numerosos casos de violación en su propio país, por lo que el reciente informe del gobierno estadounidense al respecto constituye una intromisión en los asuntos internos de otras naciones. Así lo apuntaron expertos provenientes de México, Brasil y Venezuela al comentar el citado informe divulgado el pasado 13 de abril por el Departamento de Estado norteamericano, en el que valora la situación mundial de los derechos humanos en 2015 sin incluir el diagnóstico de su propio país. Como en años anteriores, la publicación norteamericana del documento provocó críticas y denuncias de los demás países, entre ellos China, que al día siguiente divulgó un informe titulado Registro de Derechos Humanos de Estados Unidos en 2015 en respuesta a los informes por países sobre las prácticas de derechos humanos en 2015 emitido por Estados Unidos. Está claro que lo hacen gracias a su posición de líderes mundiales, pero quizás olvidan que son los primeros que no cumplen con los derechos humanos, ya sea por Guantánamo o por los abusos que hay dentro de su propio país, explicó un especialista en Derecho Internacional de la Fundación Getúlio Vargas de Brasil. En el mismo sentido, opinó un profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de Río de Janeiro, para quien es una práctica que los Estados Unidos llevan haciendo hace años, la clásica arrogancia estadounidense en la que se permiten opinar de cualquier cosa y tema que no sea sobre ellos, pero que callan a la hora de hablar o admitir problemas que tienen dentro de su propio país. Por su parte, un integrante del Comité de Derechos Humanos de la ONG Río da Paz, una de las principales de Río de Janeiro, lamentó que el informe no sirva para cambiar nada. Si se meten en asuntos de otros países, que sea para mejorar, pero nunca es así. ¿De qué sirve entonces? Nadie acepta que le critiquen sus políticas o mucho menos que le digan que no respeta los derechos humanos. Si los Estados Unidos decidiesen hacerlo, al menos que sea para que haya realmente cambio, no para que todo quede en un papel escrito y que nada suceda. Para eso, mejor que se queden callados y solucionen sus problemas, indicó. El experto consideró que el mejor ejemplo de que Estados Unidos no debe meterse con los otros países es lo que sucedió recientemente durante la visita del presidente estadounidense Barack Obama a Cuba, cuando su homólogo cubano Raúl Castro se encaró con la prensa para denunciar que no es verdad que en Cuba no se respetan los derechos humanos y dijo que en la isla se respetan 47 de los 61 puntos considerados básicos para el respeto de los derechos humanos según la Organización de las Naciones Unidas. Fue la mejor prueba de que cada uno tiene su discurso sobre el tema y es mejor que los otros no entren a opinar. Castro provocó una polémica grande en su rueda de prensa, pero él y su gobierno pueden mostrar que cumplen lo que dijeron. Es más, ya es mucho que reconozcan que no cumplen todos, pero lo mejor fue cuando atacó a Obama presumiendo que en Cuba hay derechos que sí se respetan y que no pasa lo mismo que en Estados Unidos. Fue la mejor prueba de que es mejor no meterse en la casa que no es la tuya, enfatizó. Estados Unidos no tiene más calidad moral que nadie para hablar sobre violaciones de los derechos humanos en otras naciones y se olvida de que aún tiene muchas lagunas en esta materia, como la desigualdad y el rezago social, aseguró la coordinadora de la Maestría de Derechos Humanos y Democracia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo de México. Hay que tomar en cuenta que el Departamento de Estado de Estados Unidos no tiene una mayor calidad para lanzar la piedra en materia de derechos humanos, cuando en su país existen muchas más violaciones de los derechos de los niños y las niñas en materia penal en tema de violencia de género y que tienen otros grandes asuntos por resolver, declaró la experta. Apuntó además que Estados Unidos tiene muchos vacíos en sus mecanismos para proteger a sus ciudadanos en materia económica y social, así como en el terreno de la justicia. En los últimos años, la población de Estados Unidos ha registrado una creciente desigualdad económica aparejada a una reducción de derechos sociales como la educación, la salud, pero también de la vivienda, expuso la experta, que añadió que otro aspecto importante es la desigualdad de género. Las autoridades venezolanas han fustigado el texto norteamericano, así como lo expresado por el subsecretario de Estado norteamericano para los Derechos Humanos, quien reconoció que su país lo que intenta es presionar a Venezuela. La dirigencia oficialista no solo no reconoce las acusaciones esgrimidas por Washington, sino que contrapone a esta todos los avances en la materia logrados por el gobierno venezolano en los últimos 15 años. Asimismo, han reprochado el doble estándar de Estados Unidos, que sigue operando la cárcel militar de Guantánamo en Cuba, acusada de promover torturas y donde se mantiene recluido al puertorriqueño Óscar López Rivera, el preso político más longevo del mundo. A diferencia del caso de López Rivera en Estados Unidos, al menos 15 de los más acérrimos detractores del gobierno venezolano que han perpetrado delitos y crímenes han sido incluso beneficiados por medidas humanitarias del Estado, aseguró a el defensor del pueblo este medio. Para el director de la Red Nacional de Derechos Humanos de Venezuela, el informe estadounidense
es una declaración que llega al punto de la hipocresía por ser Estados Unidos una de las principales potencias que viola derechos humanos. El agente del Estado venezolano para los derechos humanos ante los organismos internacionales aseveró que desde el Comando Sur norteamericano se gesta un plan neocolonizador e intervencionista en América Latina. Estados Unidos no puede justificar su injerencia en otros países bajo el pretexto de la violación a los derechos humanos, pues ellos han protagonizado más de 100 guerras en los últimos 100 años, dijo el experto. A su juicio, la administración de Washington carece de moral para cuestionar a otros estados, dado su amplio historial de violaciones que se demuestra con la perpetuación de la horrorosa cárcel de Guantánamo, en la que se perpetran torturas contra ciudadanos que incluso no son norteamericanos. Además, el experto criticó que Estados Unidos no haya firmado ni ratificado hasta la fecha importantes tratados internacionales de los derechos humanos, como lo son la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer ni la Convención sobre los derechos del niño. Entre otros tratados en los que se mantiene ausente el país norteamericano se encuentran el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena y el Protocolo de Kioto sobre la reducción de emisiones contaminantes, así como el Convenio contra los crímenes de guerra y de lesa humanidad y la prohibición de los ensayos nucleares, concluye esta información. China proporcionará asistencia relacionada con virus del Zika a Surinam. China proporcionará $1 millón para ayudar a Surinam a tratar el virus del Zika, informó el Ministerio de Comercio. La epidemia de esta enfermedad en Surinam estalló a finales del año pasado. La asistencia humanitaria de China ayudará al país sudamericano con suministros médicos y financiación, según el ministerio, concluye esta nota. Presidente chino subraya papel de educación superior para promover talentos. El presidente de China, Xi Jinping, pidió a las instituciones de educación superior del país garantizar que los graduados demuestren excelencia moral y técnica en una carta enviada a la Universidad Tsinghua por su aniversario 105. En la carta, Xi felicitó a todos los profesores y estudiantes y elogió la enseñanza de la universidad que combina las culturas china y occidental, lo antiguo y lo moderno, las ciencias y las humanidades. Administrar adecuadamente la educación superior beneficia al desarrollo del país y al futuro de la nación, dijo Xi. El presidente urgió a la universidad a continuar su buen trabajo de construcción de la moral y carácter de los estudiantes, servir al país y formar más talentos necesarios para la nación y el pueblo. Xi expresó su deseo de que la universidad se esfuerce por convertirse en una de las universidades de primera clase en el mundo y hacer más contribuciones al desarrollo de la nación, el bienestar de la gente y el progreso de la civilización humana. Fundada originalmente en 1911 como Tsinghua Yuetan, la universidad es uno de los centros académicos clave del país, concluye esta nota. Máxima Legislatura de China anuncia tareas para 2016. Los legisladores chinos revisarán este año los proyectos de ley sobre asistencia judicial penal internacional y transporte de defensa nacional, de acuerdo con el plan publicado por la Asamblea Popular Nacional, la máxima legislatura de China. El proyecto de ley sobre transporte de defensa nacional tiene el objetivo de mejorar la coordinación entre los distintos departamentos. Las leyes sobre impuestos de protección ambiental, servicios culturales públicos y corrección comunitaria también serán presentadas este año ante el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional para su primera lectura. La máxima legislatura revisará también las enmiendas a las leyes de la Sociedad de la Cruz Roja, protección ambiental marítima, contaminación del agua y empresas pequeñas y medianas. Por otro lado, el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional continuará las deliberaciones de las leyes sobre exploración de recursos de mares profundos, organizaciones caritativas, administración de organizaciones no gubernamentales de ultramar y seguridad cibernética. También serán preparadas para su deliberación en un momento adecuado otras leyes que serán diseñadas o enmendadas de acuerdo con las campañas del país para profundizar la reforma y promover el Estado de Derecho, el Plan de Desarrollo 2016-2020, la reforma de defensa nacional y militar, indica el plan, concluye esta información. China se convierte en segundo mayor destino de capital de riesgo del mundo. China se ha convertido en el segundo mayor destino de capital de riesgo del mundo después de Estados Unidos. El capital de riesgo y los padrinos inversores están creciendo rápidamente, apuntó el subdirector de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, detallando que hay más de 3,000 fondos que gestionan más de $1 billón, alrededor de 150,000 millones de dólares. Las nuevas empresas chinas se han convertido en uno de los nuevos destinos favoritos para los inversores. La cifra de nuevas firmas ha continuado aumentando debido a un acceso más fácil al mercado. Cerca de 1 millón de compañías se registraron en el primer trimestre de este año con un alza interanual del 25,9%. Los sectores terceros, emergentes y modernos encabezaron la tendencia. El sector servicios creció un 7,6% interanual en el primer trimestre, por encima del incremento del 6,7% del Producto Interno Bruto del país, concluye esta nota. China da pauta a bancos chinos para préstamos a sectores de carbón y acero. China ha exigido a sus bancos que adopten un modelo diferenciado para los préstamos a las compañías e individuos afectados por la reorganización de las industrias afectadas por la sobrecapacidad, como son la del acero y carbón. Las instituciones financieras deben satisfacer la demanda razonable de capital, pero interrumpir los préstamos a las compañías deficitarias, según una directriz publicada conjuntamente por los reguladores financieros, entre ellos el Banco Central. La directriz permite conceder préstamos a las firmas capaces de devolver las deudas para ayudarlas a superar las dificultades y anima a que se preste a los trabajadores despedidos para que comiencen sus propios negocios. Los bancos
bancos deben ayudar a lidiar con las deudas empresariales y los activos no rentables a través de la reestructuración de la deuda y la quiebra o bancarrota y prevenir casos aislados que puedan convertirse en riesgos sistémicos y regionales. El documento fue publicado por el Banco Popular de China, la Comisión Reguladora de Valores de China, la Comisión Reguladora de la Banca de China y la Comisión Reguladora de Seguros de China. Concluye esta información. Así damos fin al tercer informativo de este día. Gracias por su consideración. Xie xie, sa chen, min tian chen.